¿no? No, pero esto que dices es verdad que Kant, bueno, que es un poco prototipo del filósofo moderno, pues el primer gran filósofo profesor, ¿no? Es decir, es un profesor y a la vez un filósofo. Es que antes no pasaba esto, antes los filósofos no eran profesores, ¿eh? O sea, ahora hay una confusión distinta. Algunos que hemos sido simplemente profesores de filosofía nos tratan de filósofos. Somos profesores de filosofía, hemos hablado de los filósofos, no somos filósofos. Y el primer filósofo que a la vez era profesor, o la primera figura, por ejemplo, de más característica, dejando aparte los medievales, etcétera, es Kant, ¿no? Y Kant recibía, decía Javier que era mundano, es verdad, o sea, mundano en el sentido de que él daba mucha importancia, él hacía un par de cenas, de comidas con gente, sobre todo con señoras, ¿no? Y valoraba mucho eso y estaba, en fin, quería pues, que fueran entretenidas y contaba cosas, era un hombre ameno, había leído mucho, claro, en su época no había televisión, no había tal, alguien que había leído mucho y que tal, aunque no hubiera viajado, pues podía contar cosas. Es un punto muy importante, y también para la introducción del humor en la filosofía, cuando los filósofos empezaron a buscar un público no obligado a escucharles. O sea, los filósofos normalmente medievales o los profesores de filosofía tenemos un público obligado a escucharnos. Los alumnos tienen que quedarse allí porque si no, no aprueban. Y el público que va al sermón del cura pues tiene que escucharlo porque no se va a levantar a media misa y se va a ir y tal. Pero en cambio, en el siglo XVIII aparecen unos filósofos que tenían que ganarse en los salones al público y sobre todo al público femenino. El cambio que hubo cuando los filósofos hablaron para mujeres, para señoras, a las que querían interesar. Es decir, una señora no tiene ninguna obligación de escucharte, a un pelma que entonces en el salón los filósofos trataban de acercarse a una señora, le voy a explicar a usted los trascendentales, y la señora se iba corriendo a otro lado, claro, como es natural. Entonces el filósofo tenía que hacer trucos para que la señora le escuchara. Voltaire en eso era un maestro. Inventó muchas cosas para que las señoras se interesaran por lo que él decía. Es decir, por ejemplo, para explicarles Newton. Newton era el Internet de la época, lo popular en la época era Newton, ¿no? Y entonces hablar de Newton. Pero claro, Newton pues tampoco es tan divertido, vamos a engañarnos, es una cosa muy importante y era un señor que es importantísimo, pero no era muy divertido. Entonces, había trucos para hablarle a las señoras de Newton y que las señoras se interesaran por Newton. Por ejemplo, todos lo que hemos oído más de Newton, bueno, al menos yo que soy un ignorante completo en física, es eso de la manzana que se cae del árbol y que le da a Newton la idea de la gravedad y tal. Bueno, pues eso no es de Newton, es de Voltaire. Era una de las cosas que se inventó Voltaire para explicar Newton a las señoras y para transmitirles a las señoras. Y entonces, pues, en un momento Diderot, por ejemplo, hace una reflexión sobre Rousseau y dice, ¿cómo puede ser que Rousseau, que verdaderamente todas las ideas que tiene son disparates, que si no, el hombre ha nacido salvaje y la civilización es una esclavitud, y que todas las ideas que tiene son, bueno, no pueden ser más absurdas y más tal, pero mientras le estás leyendo, vas divinamente de una idea a otra y te parece que es convincente, y hasta que cierras el libro y lo pones a pensar y dices, esto es un disparate, hasta entonces, ¿por qué es tan persuasivo Rousseau? Y dice Diderot, porque se ha criado en las faldas de mujeres y está acostumbrado a hablar con mujeres y convencerlas. Solo convencemos a quien tenemos deseo de convencer. O sea, convencer a la gente que nos da igual, pero convencer a alguien, digamos, que tienes verdadero deseo. Claro, es verdad, Rousseau, como cuenta en sus confesiones, se crió en las faldas de mujeres, se crió siempre entre mujeres. Y además siempre tratando de convencerlas y de engañarlas, normalmente, la verdad se ha dicho. Entonces, claro, él tiene una capacidad persuasiva que otros filósofos no tienen. Otros filósofos nunca han hablado más que para otros filósofos y para otros profesores y tal, y claro, aburridísimo. Pero si tú tienes que hablar con una señora, tienes que meter unos elementos. Entonces, Kant pues hacía esto, hacía un esfuerzo. Por ejemplo, llevaba una agenda
y apuntaba todas las semanas los temas de que habían hablado en la mesa, para no repetirse a la semana siguiente. Y cuando empezó a tener, Kant murió de eso que nosotros ahora llamamos Alzheimer. El señor Alzheimer nació mucho después que Kant, pero bueno, como cuenta muy bien en los últimos días de Kant, ¿no? Sí, pues, en fin, Kant muere, digamos, de lo que hoy llamamos Alzheimer, y va perdiendo la memoria, y claro, Kant se da cuenta de que va perdiendo la memoria y que empieza a repetirse, y entonces toma especialmente cuidado de hacer notas para apuntar lo que ha dicho ya en la semana anterior y no volver a contárselo a las señoras, porque entonces no van a volver a escucharle, ya no van a interesarse por él. Y el hombre apunta ahí, y verdaderamente eso es uno de los textos más emocionantes, no ya de humor, sino de patetismo, ¿no? Porque él iba apuntando todo lo que le pasaba y luego, finalmente, ya en los últimos tiempos, como pasa también a los enfermos de Alzheimer, empezó él, que había tenido un sueño plácido y había sido una persona, digamos, que había dormido muy bien y que no había tenido ningún tipo de problemas, empieza a tener las pesadillas y los desvelos que tienen los enfermos de Alzheimer. Entonces, una de las últimas anotaciones que hay en esa agenda privada de Kant apunta no entregarse a los pánicos de las tinieblas, que es en el fondo la divisa de la Ilustración, no entregarse a los pánicos de las tinieblas. Y el miedo.